Ah, hola, mi nombre es Marco Antonio Estela Moscoso, soy alumno de la Universidad Veracruzana en la licenciatura de Enseñanza de las Artes y estoy aquí presente con la maestra Cecilia, doctora Cecilia del Carmen Burgos Guerrero. Gracias, maestra, por su tiempo. Y en sus palabras, ¿me podría compartir cómo es su práctica docente, por favor? Mi práctica docente. Sí, claro. Es Bien. su experiencia personal. Para mí, la práctica docente tiene que ver directamente con el aula. Esa energía, esa forma en que, o esas estrategias que los docentes vamos a ir generando, desarrollando a lo largo de las clases. Entonces, es allí donde yo he buscado tratar de tener una cercanía con mis estudiantes. Yo imparto algunas experiencias educativas teóricas y algunas otras prácticas. Entonces, pues dependiendo de cada uno de los casos, pueden ir desarrollando pues, actividades. Okay, muchas gracias, maestra. ¿Me podría, en sus palabras, describir cómo es su práctica pedagógica en general? Si hay alguna diferencia entre la práctica docente y la práctica pedagógica, si me podría elaborar sobre ese tema. Bien, realmente mi planeación siempre va a tener como estos tintes de investigación, de desarrollar actividades muy dinámicas. Sin embargo, lo que se busca mucho en el caso de mis clases, como yo mencionaba previamente, es que haya una reflexión por parte de los estudiantes. Entonces, generalmente sí genero una planeación, pero trato de tener esa apertura a lo que pueda irse desarrollando en el aula, ya que al ser temas artísticos, pues va ligado mucho a lo social, pues puede haber diferentes inquietudes que se pueden ir tocando hacia lo positivo y hacia lo negativo. Entonces tengo que tener preparado todas esas expectativas a cumplirse y a desarrollarse, y bueno, que los estudiantes también se sientan en la confianza de expresar. Entonces, pues eso puede tornar diferentes caminos en las aulas. Entonces, aunque parecieran iguales ambas, la realidad es que puede ser muy diferente, pero depende mucho de los estudiantes y de cada generación. Ok, muchas gracias. Sí, es como ir por la parte de trasfondo de lo que se está trabajando, ¿no? Más que la superficie, ¿no? Maestra, ya que estamos en estos temas en su práctica docente, ¿me podría hablar un poco de su currículum? Bueno, de su currículum como, pues sí. ¿Mi formación? Sí, su formación, más que nada su experiencia que la ha llevado hasta aquí, más que ha estudiado, o sea, más que cómo llegó su práctica docente hasta donde está ahorita. Más que... Bien, pues... gracias, sí, entonces, por favor. A lo largo de mis intereses y formación, la realidad es que he buscado, pues, más que nada, la vida me ha guiado hacia la docencia y desde muy joven como que he tenido muy claro que mi camino iba a ser la docencia de las artes. Entonces he tenido la oportunidad de tomar diferentes cursos, diplomados que van ligados a esos, pero también tengo muy claro que la experiencia es lo que va a ir formando a todo docente. Entonces, igual desde que estaba yo como estudiante en la universidad, yo me unía a lo que pues actualmente también son brigadas universitarias. Pues allá en Jalapa teníamos brigadas artísticas universitarias, y entonces pues tenía la oportunidad de impartir cursos a estudiantes. Muy bien, yo en el mundo del arte inicié desde muy joven. La realidad es que pues en mi casa me metían a cursos de pintura, reitero, desde muy joven. Entonces yo crecí en cursos y talleres. Incluso el siguiente paso fue a los 14 años, actualmente tengo 38. Entonces, a los 14 años yo ingreso aquí a Taller Libre de Artes. ¿Puerto de Veracruz? Ojalá. Puerto de Veracruz, como estudiante. Órale, 14 años. Sí.
¿Estaba abierto al público general. En ese momento estaba abierto al público general. Primero entro como a cursos externos y ya de ahí, de manera formal, a lo que fue al taller de pintura, taller libre de artes. ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo, sí, me tocó. ¿Hace cuántos años? Pues sí, tengo 38. ¿Hace 14? No, 19. ¿19 años? Yo creo que más. A ver. Qué padre. En esos 14 años que yo entro, pues empiezo a ser estudiante del taller de pintura. Yo curso naturalmente bachillerato y sigo asistiendo como alumna, me voy a la universidad y sigo siendo alumna. El único desfase de alguna manera es cuando voy a Jalapa a estudiar a la licenciatura en Artes Plásticas. ¿Cuántos años fueron? Bueno, en la Facultad de Artes Plásticas, pero es la licenciatura en Artes Visuales. Así se llama. Sí, Okay. pues yo terminé en 3 años y medio. Ok, es una carrera normal. Sí, es una carrera normal. Okay. Naturalmente, ¿Es del MEI? sí, el MEIS pues me permitió terminar antes. Y bueno, pues ya lo mencionaba, ¿no? Ya para ese entonces ya estaba yo impartiendo talleres, ya estaba yo desarrollando prácticas en la parte de docente, ya estaba avanzando en ese camino. Entonces, pues entré a la maestría y bueno, posteriormente pues ingresé como docente aquí. Ingresé impartiendo un par de horas y ya más adelante tuve la oportunidad de pues concursar por la plaza, ¿no? Porque mi maestro, justamente mi maestro el que me dio clases se cumplió. Y bueno, pues sí fue un gran orgullo para mí. El maestro que tuvo aquí de pintura. Ajá, sí, Okay. sí. Fue un gran orgullo para mí que él se jubilara y yo poder concursar para esa plaza. Qué chido. Pues, ¿Qué más, no? obtenerla, ¿no? Entonces sí, la realidad es que pues es un tema como muy emotivo para mí y bueno, ya todo el camino. No, y aparte de la evolución, ¿no? O sea, como ver este espacio transformarse en 25 años. Sí, sí, sí. Porque también. el centro era muy diferente hace 25 años, me imagino, como la vibra de las pinturas haber sido como bien intensa, ¿no? Los maestros Me imagino que eran bien intensos. naturalmente me ha tocado Porque ver son como- talleristas fuertes, ¿no? O sea, como de los que se dedicaban a la práctica constante, sin tener como resumir de años de estudiar, sino años de práctica, ¿no? Que es diferente para una persona que se dedica al arte de la práctica, ¿no? Sí, Sí, pues chido. he tratado de no dejar de lado, ¿no? Mi práctica artística junto con la práctica De investigación. de investigación y mi formación como docente. Sí, ok. Gracias, maestra. ¿Me podría como compartir un poco sobre su planeación de actividades que realiza en el aula? Así como distribuye el principio, el medio y el fin, brevemente. Porque aquí me pregunta sobre la planeación educativa, pero lo voy a preguntar. ¿Me podría describir su práctica en tiempo real? O sea, ¿qué hace primero? Pues te platicaré un poco de cómo preparo mi clase. Ajá. Y qué es lo que sucede dentro de la aula. Si hay alguna diferencia entre la planeación y la práctica directa. Sí, va muy ligado a lo que ya mencionaba hace un minuto. Bueno, lo primero que se necesita, por lo menos en mi caso, es tener claro hacia quién va dirigido, ¿no? En este caso, pues tenemos dos licenciaturas de fotografía y licenciatura en enseñanza de las artes, que son pues dos líneas diferentes, ¿no? Unos van a ser docentes y bueno, los otros son directamente hacia el lado artístico. Entonces, bueno, tienen otros intereses. Eso es una parte, conocer el programa de estudios, pero también... Ambos son muy variados, ¿no? O sea, como Sí. que es un abanico. Claro, qué es lo que busca cada una de las licenciaturas, también es muy diferente. Por lo tanto, cada experiencia educativa pues la trato de ir redirigiendo y pues los contenidos que yo abordo en el aula, pues sí, unos van enfocados sí hacia las artes directamente, ¿no? Hacia ese análisis, hacia la reflexión, como creadores, que es en el caso de foto, y en el caso de enseñanza de las artes, tiene que ver mucho con pues la docencia,
Entonces, el papel que van a tener en el futuro va a variar. Entonces, bueno, eso es como el primer paso, el ver desde dónde lo planteo. Y bueno, pues ya tiene que ver con cuáles son los temas que hay que abordar y bueno, pues tratar de que sea lo más dinámico posible. Sí, debe haber una parte teórica, pero también una parte práctica que es sustancial. En la parte teórica tal vez es inamovible, ¿no? Sin embargo, la parte práctica... ¿Cómo podría repetir eso? Perdón. Pues es que yo, si tengo que enseñarle sobre, no sé, la teoría del color, la teoría del color pues no se va a cambiar como tal. Hay como ciertas pautas que debo de mostrarles, pero también debo de darles esa apertura para reflexionar y proponer pues diferentes cosas, ¿no? Porque sabemos que igual la historia del arte pues, tiene una línea, pero que no se mueve porque existe. Sin embargo, nosotros debemos de estar dispuestos a proponer y ahí sí poder gestionar. No sabemos si alguno de los estudiantes va a volverse teórico y va a proponer nuevas cosas. Entonces, sí, tener esa apertura a que ellos reflexionen y que ellos construyan su propio conocimiento. Ok, muchas gracias. Y por último, en sus breves palabras me gustaría que podría compartirme cómo usted visualiza esa parte de educación no formal y formal para la práctica docente. O sea, ¿qué influye en que el docente tenga esas experiencias? Muy bien, pues también retomo, tiene que ver para mí con el público al que va dirigido y esas búsquedas, esos objetivos. Si es como un taller abierto a todo público, si es para niños, si es para jóvenes, si es una comunidad en situación de vulnerabilidad. Para mí me permite como docente situarme, conocer ese contexto y a partir de allí pues generar esas estrategias que yo pueda retomar y bueno, que sea un acercamiento a lo que ellos viven. ¿Sí? Si estoy hablando por que sea un taller, como me ha pasado, porque sí me ha pasado, ¿no? Impartir talleres en escuelas en situación de vulnerabilidad con altos índices de violencia, de pronto sí uno debe de estar consciente de cómo tocar los temas y tener esa sensibilidad para acercarse a los estudiantes. En esa parte, ahorita reflexionando, lo veo más en una educación más formal, ¿no? Yo creo que trabajar con un grupo en específico lo hace más formal que lo no formal. Lo no formal lo siento como una parte de recreativo, ¿no? O sea, como me imagino, así es como se podría visualizar. O sea, yo sé que ustedes o sea, su práctica es formal. Me imagino que han tenido experiencias formales y no formales, pero yo creo que, no sé. En el caso de estos niños, es muy formal, ¿no? Pues no. ¿No? ¿Es más recreativo? Pues era no formal de alguna manera porque no iba dentro de su currícula. Sí, no era el taller que formaba parte de su núcleo. Sí, era un taller optativo en el cual lo podían tomar los que quisieran. Sí, bueno, por mi fortuna me pasó que fue mi taller sobre mi carrera y creo que eso es más importante que implementemos más esas formaciones artísticas desde jóvenes, ¿no? Y es muy difícil. Bueno, ¿es alguna otra cosa que nos quiera compartir? No, bueno, por mi parte sería todo, al menos que tengas alguna otra pregunta. Pues, yo creo que hemos cubierto todos los temas y muchas gracias por su tiempo, maestra. Y quiero agradecerle a la maestra por su tiempo y saludos a la maestra que está viendo. Muchas gracias, maestra, por su tiempo. Aquí acaba la sesión, ¿ok? Gracias.